En 8 de cada 10 mujeres pueden ser portadoras de alguna infección de transmisión sexual y no van a tener absolutamente ningún síntoma. 7 de cada 10 mujeres van a ser portadoras de un virus del papiloma humano. Fui al baño y me infecté de algo. Sí es. puede pasar. 7 de cada 10 mujeres van a ser portadoras del virus del papiloma humano y eso sin saberlo. Es por eso que en esta ocasión les traigo una experta, a la doctora Fanny Godoy, que es ginecobstetra, para aclarar todas estas dudas sobre infecciones de transmisión sexual, porque sé que es algo que les preocupa mucho, porque lo he visto en las redes y porque es algo que no preguntan en las consultas. Pues en esta ocasión, la verdad es que te agradezco mucho que hayas venido a tu podcast, Quítate la Bata, para pues orientarnos un poquito de este tema que pues yo como angiólogo la verdad es que no, es rarísimo que yo ya vea este tipo de cosas. Muchas gracias y pues pues encontré unas cosas en internet, ¿sí? Siempre cuando viene alguien me meto a internet, checo Reels y había un dato en el que decía que si una infección aparece el día siguiente de tener relaciones sexuales, posiblemente no es una infección de transmisión sexual. ¿Es cierto o es un mito? Bueno, es algo muy interesante de platicar. Generalmente no es una infección de transmisión sexual. Esto se puede deber a una fricción o a una laceración debido a las fricciones que se generan durante la relación sexual entre los órganos. Y esto puede generar un poco de irritación que puede presentar dolor, ardor en el momento inmediato después de la relación, pero no siempre tiene que ver con una infección. O sea, digo, la persona o la mujer sexualmente, porque este podcast es para ustedes, la mujer sexualmente activa que está viendo este video dice, no tengo de qué preocuparme si tuve como que al inicio esa irritación. Generalmente va a suceder al inicio porque, bueno, se va a generar cierto movimiento, irritación durante la relación, precisamente porque se juntan, se unen los órganos sexuales y esto puede provocar cierta molestia, pero generalmente si es inmediato es algo que va a ser pasajero y se va a quitar. Sin embargo, si estas molestias persisten y sobre todo si se agrega alguna otra incomodidad, por ejemplo, dolor intenso, fiebre, molestias persistentes para orinar, algún flujo que cambie de color, que dé ardor, comezón, entonces sí sería importante revisarlo porque sí se puede agregar ya algún microorganismo que puede estar provocando una infección. Una infección. Oye, digo, ya ahorita, eso me surgió ahorita, pues YouTube y TikTok son redes que ven personas jóvenes, ¿sí? Que podría ser su primera vez, no sé. Hasta que bueno, por lo que me dices, hasta cierto punto común esa como ardor. Y más me imagino que es su primera vez, pero ¿hasta qué punto podría ser como normal? Ok, bueno... o no hay una regla, una tabla que diga algo así. Es algo muy subjetivo, Sí, es la primera vez. Es algo que podamos medir. Cada persona o cada paciente va a tener un rango diferente de tolerancia a lo mejor a la incomodidad, pero generalmente si es durante el acto sexual y es la primera vez, bueno, pues puede ser algo como muy normal, porque bueno, es la primera vez que se está teniendo este contacto, pero si es algo que sucede después de la relación y que persiste, entonces sí estaríamos hablando de que algo no es normal. No es normal, ok, digo, qué bueno que aclaras ese dato. Sí. También vi otro video, un reel, que dice que más del 70% de las infecciones de transmisión sexual no dan síntomas y que ese es el principal problema. Así es muy cierto. De hecho, efectivamente, en 8 de cada 10 mujeres pueden ser portadoras de alguna infección de transmisión sexual y no van a tener absolutamente ningún síntoma. Esto es algo muy importante y por eso existen las pruebas de tamizaje para hacer una detección oportuna o una búsqueda intencionada de las infecciones y poderles dar tratamiento. En el caso, por ejemplo, del virus del papiloma humano, el 90% de los casos, las pacientes no van a tener una sintomatología. Puede ser que no tengan, por ejemplo, ni siquiera una verruga o no tengan un daño celular en el cuello que no sea detectable, pero no quiere decir que no sean portadoras. O bien, hablando de una clamidia, por ejemplo, puede ocasionar una infección a largo plazo, que puede derivar en una infertilidad y hasta el momento de que estamos haciendo la búsqueda de la causa de la infertilidad, nos podemos dar cuenta que es a causa de la clamidia.
O sea, ese tipo de infecciones por esta bacteria, te puede dejar infértil. Exactamente, sí puede ocasionar un daño muy importante en las trompas uterinas que puede provocar que se tapen completamente y que eso pueda provocar una infertilidad o bien un caso grave que se puede derivar en una infección pélvica inflamatoria que puede ocasionar un daño grave a la salud. Ok. Digo, sí es importante checarse entonces. Totalmente, sí, por eso es muy importante hacer una prueba de tamizaje, por ejemplo, un Papa Nicolau o una prueba de PCR para papiloma o una colposcopía. Bien, en caso de que tengamos una infección recurrente, hacer un cultivo para determinar específicamente cuál es el microorganismo que nos está afectando y darle un tratamiento específico. O sea, si una mujer va y tiene dudas como de que puedo tener, no puedo tener, va a tu consulta, como parte de la consulta haces ese tamizaje. Claro, sí, se puede hacer de manera anual. Está sugerido hacer un Papa Nicolau. O sea, no es necesario que sospeche. No, anual. no siempre, ajá. De hecho, por ejemplo, para el virus del papiloma humano, como arriba del 70% de las pacientes son asintomáticas, se sugiere hacer siempre esta prueba de tamizaje, que es el Papa Nicolau. Se puede acompañar de la colposcopía y de la prueba de PCR. La prueba de PCR lo que nos va a decir es si eres portadora o no y qué tipo de virus tienes, sobre todo si te sale un virus de alto riesgo, por ejemplo un 16 o un 18, entonces esa paciente tiene más riesgo de probablemente generar un daño celular y que puede derivar en un cáncer. Y bien, si tenemos alguna molestia específica, por ejemplo, flujo, que huela mal, que dé comezón, ardor, irritación, se puede incluso tomar un cultivo para buscar intencionadamente la bacteria, el hongo, el parásito que tiene la paciente y darle un tratamiento más específico. Y estoy seguro que le surgió esta duda. Bueno, no estoy seguro porque no tendría por qué estar seguro. Pero, ¿esto es doloroso? Es incómodo. Okay. O sea, creo que para nadie va a ser grato, incluso para mí, acudir al ginecólogo. Sin embargo, es una exploración que se trata de hacer muy gentil. Tratamos de que la paciente se sienta apapachada y tranquila en el momento de la consulta y lo que se tiene que hacer es aplicar un espejo vaginal, que es un aparatito que le llaman como pato. Sí, lo han visto, ¿no? Con el patito. Ajá, exactamente. Se introduce en la vagina de la paciente y nos tomamos una muestra directamente del cuello. La toma de la muestra no genera absolutamente ningún dolor, solamente es tocar el cuello gentilmente con una como palito de madera y con un cepillo muy delgadito y eso es lo único que se hace, no hay que hacer ninguna otra cosa. Es muy llevadero y más bastante bien y no dura más de 5 minutos la toma de la muestra. Wow, súper bien. Qué bueno que lo aclaras. Oye, también vi otro reel que asegura que estas son las enfermedades de transmisión sexual, que te las van a poner, ¿sí? Que son las enfermedades de transmisión sexual más comunes en mujeres. ¿Qué tan cierto es eso en la vida real? Porque al final, pues todo en internet hay de todo, ¿no? Sí, efectivamente, sí son las más frecuentes. El virus del papiloma humano diría que es la más frecuente de todas en las mujeres a nivel mundial. 7 de cada 10 mujeres van a ser portadoras de un virus del papiloma humano, que bueno, dependerá el tipo de virus que te toque, no siempre te va a tocar el más malo de todos. Hay, como en todas las familias, la oveja negra, que si te toca uno de alto riesgo, que puede ser el 16 y el 18, pues es el que te puede derivar en un cáncer si no lo tratas a tiempo. O bien, algún otro tipo de infecciones como las bacterianas o la de los parásitos, que puede ser clamidia, gonorrea, tricomona, que esas se pueden tratar más a corto plazo y que no tengas alguna consecuencia más adelante. Ok. Digo, o sea, la realidad entonces sí este es el top de enfermedades de transmisión sexual. Sí, es lo más frecuente. Ok. Ya hablando un poquito de virus papiloma humano, justo también, invariablemente buscas infecciones de transmisión sexual y te va a aparecer virus de papiloma humano. Entonces ahí encontré un video corto o un short en el que dice que el VPH no necesita verrugas para contagiarse y por eso existe la vacuna. ¿Qué opinas de eso? Sí, es muy cierto lo que comentas, Nazario, porque como te comentaba anteriormente, hay dos tipos de virus. Sí. Hay una familia de virus que son de bajo riesgo, que te pueden ocasionar lesiones visibles, como son los condilomas y las verrugas, que tienen como forma de coliflor. Pero también existen los virus de alto riesgo que no te van a dar una sintomatología y que pueden afectar directamente las células de tu cuello o de tu área genital, en el caso de los hombres, y que tú puedes ser portador o portadora del virus sin saberlo. Efectivamente, para eso se hizo la vacuna. La vacuna actualmente, que es la Gardasil 9, que nos protege contra 9 serotipos del virus,
entre ellos los más frecuentes de alto riesgo y algunos de bajo riesgo. Lo que va a hacer es prevenir esto, prevenir que tú puedas desarrollar un daño celular en algún momento de tu vida, y lo ideal es aplicarla cuando aún no has iniciado la vida sexual, antes de los 9 años de edad. Ok. ¿Y después de eso pueden aplicarla? O... Sí se puede aplicar. Ajá. De hecho, está indicada hasta los 45 años. Ok. Aunque tú ya seas portadora o portador del virus, la puedes aplicar, y lo que va a hacer es mejorar tu sistema inmunológico para que tú puedas atacar con tus propias defensas el virus de una mucho mejor manera. Incluso si ya tuviste una lesión, por ejemplo, una verruga, un condiloma o un daño celular a nivel del cuello, la vacuna va a potenciar tu sistema inmunológico para que tú no vayas a desarrollar un cáncer en algún momento de la vida. Pues súper importante, ¿no? Porque al final, digo, esa es la función de las vacunas, protegerte, prevenir, adelantarse a eso y pues, qué mejor que tener una vacuna que te pueda disminuir ese riesgo. Exacto. De que termines en cáncer, ¿no? Exacto, sobre todo disminuir la mortalidad a consecuencia de un cáncer cervicouterino. Es el principal objetivo de la vacuna. Te puede dar un cáncer cervicouterino, Ajá. pero un cáncer que no te va a llevar a la muerte. Bueno, sí. Más o menos. Dependerá mucho del momento en el que se detecte. Ajá, pero el hecho, el aplicar la vacuna de una manera preventiva, lo ideal es aplicarla cuando aún no has iniciado vida sexual, porque si tú ya iniciaste vida sexual, lo más posible es que ya vayas a tener contacto con el virus. Entonces, la vacuna es para prevenir, para que tu sistema inmunológico, si es que tú tienes contacto con el virus, no adquieras la infección. Ajá. Pero incluso si tú ya tienes la infección, la vacuna te va a ayudar a no desarrollar un cáncer si es que ya tienes el virus, si tú ya eres portador del virus. Pues eso es importante también para los papás que nos están viendo. Exactamente. Sí, porque al final es importante que sus niñas vayan a consulta de ginecología cuando podrían iniciar su vida sexual, ¿no? Sí. Ok. Pues mira, la verdad es que ya me queda muy claro todo esto, que sí lo vi en la carrera y también del internado y también en el servicio social, cuando teníamos así las filas de expedientes te tocó para ver las de revisarlos. gine y de obstre, claro, ¿verdad? Sí. Pero justo también metí a internet para checar si hay algunas dudas que tenga la gente, y pues esto lo pongo en una torondera, que es la torondera donde están las preguntas que no te quedan como más interesantes. Todas son interesantes, pero hay unas que sí llaman un poco más la atención, ¿no? Fíjate que en un área encontré que me ardió y dolió después de tener relaciones sexuales. ¿Es normal o es infección? Como te explicaba hace un momento, no siempre va a ser una infección. Ajá. O sea, el ardor o el dolor después de tener una relación sexual se puede deber solo a la fricción durante el acto. Hay intercambio de fluidos, se puede llegar a tocar con las manos el área genital, hay manipulación y eso puede provocar molestias. Y puede ser algo completamente normal y esperado. Si persiste la molestia, entonces sí podríamos estar hablando de una infección. Que creo que esto lo dejaste clarísimo. A lo mejor yo aquí redundamos un poco, pero es importante. Pero me había gustado esta pregunta. Sí, está bien. Hay otra esta creo que sí es diferente. Dice, tengo flujo diferente. ¿Cómo sé si es normal o es una infección o una infección de transmisión sexual? Bueno, hay que diferenciar el flujo normal de la vagina. La vagina de manera natural tiene glándulas y va a lubricar. Y podemos tener diferente tipo de flujo durante todo el ciclo menstrual. Puede haber un flujo transparente o incluso blanco, pero no debe de generar absolutamente ninguna molestia, ni dolor, ni ardor, ni comezón. Bien, si sucede lo contrario, que este flujo cambie de color, se pueda volver verdoso, amarillento, huele mal, da comezón, incluso la paciente puede llegar a tener dolor pélvico o fiebre, entonces ya estamos hablando de una infección. Entonces, ¿cada quien va a conocer su flujo, por decirlo así? Sí. Incluso, ¿hay una prueba o hay algo donde diga, esto es el parámetro? No hay un parámetro específico, pero generalmente el flujo transparente o blanquecino, asintomático completamente, es normal. Si una paciente ya está acostumbrada a tener ese tipo de flujo, lo va a identificar como algo normal o algo cíclico, ¿no? Que va a estar sucediendo todo el tiempo. Pero si en algún momento esto cambia, que puede ser una infección de transmisión sexual o no. Hay infecciones comunes también que te pueden dar por el cambio del champú, por el uso de ropa, por el sudor,
por la temperatura, porque te fuiste a meter en una alberca y cambió el pH, todo eso puede provocar cambios, pero no siempre va a ser por transmisión sexual. Claro. Eso es algo importante de diferenciar. Generalmente las infecciones de transmisión sexual, o más bien todo el tiempo, se van a derivar de una actividad sexual. Ajá, y las otras pueden suceder por todo lo anterior que te acabo de comentar y también se puede generar, por ejemplo, en el caso de una candidiasis, que es un hongo, que es muy frecuente que suceda, incluso se te bajan las defensas y puedes adquirir una candidiasis. Oye, bueno, ahorita que tocas ese tema de baños, de balnearios y todo, esas historias que pues al final invariablemente las ves en internet de que fui al baño y me infecté de algo, ¿sí puede pasar? Sí puede pasar, hay algunas infecciones que te pueden dar por contacto. Pero no todas. Volvemos a lo mismo, las de transmisión sexual son específicamente por transmisión sexual. O sea, no es posible que tú puedas adquirir una gonorrea o una clamidia por sentarte en un baño público o por meterte en una alberca. Pero sí puedes a lo mejor tener una candidiasis porque cambiaste el pH de tu área genital por meterte en una alberca, por ejemplo. Pero es un mito que puedas adquirir una infección de transmisión sexual sentándote en un baño público o entrando en una alberca. Definitivamente no. Y de embarazos ni hablamos, ¿no? Con ese tipo de... Sí. Ok, muy bien. Quedó claro. Oye, otra duda aquí, que viene en internet es, si uso condón, ¿ya estoy protegida de todo? No estás protegida o protegido de todo, sin embargo, te proteges muchísimo más que las personas que no lo utilizan. Claro. No lo consideramos como tal un método de planificación familiar porque tiene alto riesgo de falla, sobre todo si no lo sabes utilizar correctamente. Sin embargo, si lo utilizas correctamente, te va a cuidar o a prevenir de una infección de transmisión sexual en más del 90% de los casos. No te protege, por ejemplo, de las infecciones que se pueden transmitir por contacto piel a piel. Por ejemplo, del área del perineo, de los testículos que choquen contra los muslos o contra los labios del área vulvar, ahí sí se puede seguir transmitiendo una infección. Pero las que se transmiten a través de los fluidos te protege completamente. Oye, y ¿qué hay del condón femenino? La realidad es que, pues checando y también platicando, vimos que pues el condón es carísimo. Sí. O sea que, de muy buena fuente. Sí. Tenemos que están como en 700 pesos. Sí, es un método de planificación y para evitar infecciones de transmisión muy eficaz, muy eficiente. Me atrevería a decir que es mucho más eficiente que un condón masculino porque es más amplio, cubre los labios mayores en el caso de la mujer y evita que haya un contacto directo con los labios, con el área genital del hombre. Entonces te cuida aún más de una infección de transmisión en comparación al condón masculino. Sin embargo, es muy cierto lo que dices, es más difícil conseguirlo y es más costoso. Entonces, si lo pueden utilizar, está excelente. Es un muy buen método de planificación familiar y para evitar infecciones. Sin embargo, es más difícil conseguirlo. ¿Crees que ese es el motivo que el sector salud a lo mejor no lo distribuya tanto? Probablemente. De hecho, en sector salud definitivamente no se distribuye. Hay que comprarlo directamente en algún punto de venta, por ejemplo, en una farmacia, incluso por alguna tienda en línea se puede conseguir, pero es más difícil conseguirlo y más costoso. Y muchas veces pues no está al alcance del bolsillo de todos. A diferencia de un condón masculino que lo puedes encontrar a muy bajo costo, incluso de forma gratuita en centros de salud o en unidades de salud. Qué raro, ¿no? Porque al final, no sé, tendría que darte la oportunidad de decir yo traigo mi condón. Claro, por supuesto. Incluso se puede aplicar desde 8 horas antes de tener el acto sexual. O sea, desde 8 horas antes y ya tú... Se puede colocar, si no sabes, por ejemplo, cuánto tiempo vas a tardar en tener la relación sexual, tú lo puedes aplicar y hasta 8 horas después lo puedes utilizar. Súper bien. Sí. La verdad es que ojalá... Sector salud, no es cierto. No bajen este video. No. Sí. Es broma. Oye, otra pregunta es, si me detectan una infección de transmisión sexual, ¿tengo que decirle a mi pareja o significa que me fue infiel? Bueno, aquí son 2 preguntas. La primera es sí o sí le tienes que decir a tu pareja, porque si ya detectamos algo que sí es transmisible sexualmente, es muy probable que tu pareja tenga la infección también y le tenemos que dar tratamiento. Esto es para que el tratamiento en pareja sea efectivo, porque si solo le damos tratamiento, en este caso a la mujer,
y resulta que el hombre también tiene la infección y no lo tratamos, va a ser una infección transmitida constantemente y vamos a tener recaídas constantes. Entonces hay que darle tratamiento a los dos. Ahora, ¿esto quiere decir que me fue infiel o no? Bueno, esa pregunta es difícil de contestar porque, por ejemplo, en caso de las infecciones que pueden ser latentes y tardar mucho tiempo en aparecer algún síntoma, hablando, por ejemplo, en el caso de clamidia o en el caso de virus del papiloma humano, no podemos decir que cuánto tiempo pasó de que tuvo la infección por primera vez la paciente a que están apareciendo los síntomas. Hablando de otro tipo de infecciones, por ejemplo, clamidia, gonorrea, sífilis o tricómona, bueno, en ese caso sí pudiera ser la situación de que pudo haber una tercera persona involucrada en el acto sexual porque los síntomas aparecen más a corto plazo. ¿Te ha tocado algo así? Decirle esta noticia de, oye, esta enfermedad transmisión sexual fue de tal fecha a tal fecha o algo. Sí, es un poco difícil manejarlo en consulta para nosotros como médicos porque a veces no queremos a lo mejor involucrarnos tanto en la vida sentimental de la paciente o incluso podemos llegar a provocar problemas de pareja. Si como que sobrepasamos ese límite, ¿no? Muchas veces quien lo sugiere es el paciente, lo pregunta directamente. Doctora, y entonces me lo pudo haber transmitido mi pareja de este modo, pudo haber tenido relaciones sexuales con otra pareja. Es un poco difícil, pero a veces sí hay que a lo mejor orientarlo un poco, decirle, ¿sabes qué? ¿Pudo ser o no pudo ser? O sea, grandes rasgos, te limitas a dar tratamiento, que todos estén muy bien. Así es. Y ya si hay una recaída, vemos. Sí, creo que en el momento en el que nosotros detectamos una infección de transmisión sexual, lo importante es darle tratamiento y evitar complicaciones. Claro. Y no ahondar en los antecedentes, ¿no? Sí. O sea, tratar a lo mejor de plantearle eso a la paciente, de bueno, ya está detectada, vamos a darle tratamiento, vamos a evitar que se complique y bueno, lo que vino antes, bueno, tal vez quedará en que ellos lo puedan tratar, ¿no? En algún otro momento. Y ahorita mencionaste que también es importante que traten a la pareja. Claro. Entonces, ¿te has topado con un tabú de que va el hombre y el esposo o la pareja de tu paciente y dice, ¿por qué tengo que venir a la ginecóloga? Claro, completamente. ¿Sí? De hecho, híjole, yo creo que menos del 50% de los hombres acuden a la consulta con la pareja cuando hay este tipo de situaciones. Tal vez tratan de evitar un poquito más acudir y sobre todo con una ginecóloga mujer, tal vez se sienten más cómodos con un hombre, pero una vez que nosotros detectamos y tratamos de hacer ese match con la paciente, darle la confianza, de decirle, oye, tenemos que revisar a tu pareja y lo puedes traer aquí y yo lo puedo revisar, lo puedo orientar. Claro que si es algo que sale de mi conocimiento, con mucho gusto lo voy a pasar con un especialista, ¿no? Con un urólogo, con un andrólogo, etcétera. Pero hay muchas cosas que podemos tratar nosotros, incluso dar una receta por el antibiótico que requiera y sería todo. Para que se quiten ese tabú. Exactamente, sí. Y hay una nueva sección que es una sección en corto, ¿sí? Entonces es como, pues como para medio concluir algunas cuestiones. Entonces aquí pues se planteó esto de, hay señales que deberían hacerte decir, mejor no hoy, aunque tengas muchas ganas. Sí, totalmente. Creo que es algo que tenemos que normalizar y es algo que sí tenemos que aprender a decir hoy no. Claro. Porque si nosotros llegamos a ver que la persona con la que vamos a tener relaciones sexuales, sobre todo si no la conocemos o a lo mejor es el primer contacto, llega a tener alguna lesión en el área genital, un granito, una costra, una úlcera, una llaga, un enrojecimiento o una descamación, puede ser el indicio de una infección de transmisión sexual no diagnosticada o diagnosticada que no nos ha avisado. Entonces ahí es donde yo diría, mejor hoy no. Mejor en otro momento, incluso con preservativo, porque como ya dijimos anteriormente, no nos exime de poder contraerla. ¿Hay un tip que les des a tus pacientes como, no sé, algo? Lo ideal siempre sería conocer un poquito más, a lo mejor la persona con la que vamos a tener esa relación sexual. Siempre llevar su preservativo, no importa si el hombre dice que lo va a llevar o no lo va a llevar, ustedes siempre llevar su preservativo, estar listas
y vigilando todo el tiempo, observando, y si ven algo raro, hacer una pregunta directa. Oye, ¿tienes algo diagnosticado? ¿Te lo trataste? ¿Tienes alguna infección que me quieras comentar? Eso estaría fantástico. Yo sé que muchas veces no hay la confianza, pero creo que las mujeres estamos tan empoderadas actualmente que lo podemos hacer directamente y hablarlo de frente y decir, oye, me gustaría más que fuera sincero conmigo. Hay algo de lo que tengamos que hablar antes de esto y entonces, si todo está bien, los dos estamos sanos, entonces podemos tener una relación más cómoda. Sí, claro, al final es tener la confianza. Pues al final es procurarte, ¿no? Claro, abrazarte. Totalmente, así es. Oye, pues muchas gracias. Otra cuestión que me gustaría que lo dijeras como en corto, pues las 3 infecciones más comunes y cómo detectarlas pues en casa. Ok, sí. De las más comunes que tenemos es la vaginosis bacteriana, que es ocasionada por una bacteria. Y bueno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si la tenemos? Generalmente va a haber un flujo que puede ser grisáceo y puede tener un olor como a pescado, ¿no? Otra de las infecciones, que no es una infección de transmisión sexual, como les comentaba anteriormente, pero es muy común, es la candidiasis y está dada por un hongo y esto vamos a tener un flujo como grumoso, como si diera el aspecto de un requesón, ¿no? Y la tercera, que es la tricomoniasis, que está dada por un parásito, nos puede ocasionar mucha comezón, mucho ardor y un flujo como amarillento verdoso. Esas son las más frecuentes. De esta manera las podemos intentar diferenciar en casa. Aunque bueno, lo ideal siempre es acudir con un especialista para que te haga una revisión oportuna, detectar específicamente qué es lo que tienes y dar tratamiento. Regresamos a lo mismo. Acudan con un especialista. O sea, siempre está el tabú de la pena, qué va a decir de mí, lo que sea, pero la verdad es que son profesionales, o sea, ya la están escuchando. O sea, no es como que lo veas nada más una vez y que ya te... No, o sea, es algo que, pues esto es profesionalismo, no puro. Claro, a eso nos dedicamos. Nosotros trabajamos todo el tiempo con mujeres. Estamos acostumbrados a revisar área genital, a diferenciar infecciones, a diferenciar lesiones y orientarlas hacia una mejor salud sexual y ginecológica. Sí, porque aparte las relaciones sexuales es parte de la salud. Exactamente. Eso no hay que descuidarlo. Oye, al final nos gusta que el invitado nos platique si ha tenido algún caso complicado, un caso difícil, algo que haya terminado, que se pudo haber prevenido o atendido tempranamente sin llegar a un grado grave. ¿Tú has tenido un caso muy difícil o complicado de infección de transmisión sexual en algún paciente? Sí, totalmente. Me gustaría mencionar 2, así rápidamente. El primero fue una paciente de 27 años de edad que llegó conmigo porque tenía sangrado después de las relaciones sexuales. Interrogándola, nunca en la vida se había hecho un Papá Nicolau. Ella pues había iniciado una vida sexual a temprana edad, más o menos antes de los 16 años. Ya tenía un bebé, pero nunca se había revisado. Le hicimos una revisión con un espejo vaginal y le vimos una tumoración en el cuello del útero. Tomamos una biopsia y desafortunadamente fue un cáncer cervicouterino. Entonces, eso lo pudimos haber prevenido haciendo una detección oportuna con un Papá Nicolau y una colposcopía a corto plazo. Haciéndolo de manera anual, un año después de que la paciente haya iniciado su vida sexual. Desafortunadamente, bueno, fue el diagnóstico, tuvimos que derivarla con un oncólogo y bueno, el tratamiento en estos casos ya es un poquito más drástico, ¿no? Ya no es un tratamiento tan local. Y hablando de otro tipo de infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, clamidia y gonorrea, en una ocasión nos llegó al hospital una paciente con una infección abdominal severa. Esto se llama sepsis abdominal. Quiere decir que no solo es la infección en el abdomen, sino ya es una infección generalizada que te afecta todos los órganos y te pone en peligro de muerte. Tuvimos que hacer una cirugía de urgencia. En cuanto abrimos el abdomen, observamos que todos los órganos ginecológicos estaban totalmente infectados, el útero perforado. Y había pus en todo el abdomen. Estos casos son muy difíciles porque aparte de que ponen en riesgo la vida de la paciente, pues hay que quitar todos los órganos internos, el útero, los ovarios, las salpinges, y son pacientes jóvenes que aparte de que terminan con una infertilidad y una menopausia a partir de ese momento, pueden incluso morir porque terminan en terapia intensiva y muy graves. Ay, no. La verdad es que sí, o sea, literal estos son de los casos que prevención hubieran cambiado todo. Totalmente. Así es. No, la verdad es que sí,
pues se llegan a complicar Sí. muchísimo. Y es frecuente, o sea, te podría decir que en mi práctica médica me toca ver al menos una paciente al mes con una infección pélvica inflamatoria, que es la complicación más grave de una infección genital. Ok. Y bueno, la verdad es que justo esto que estás mencionando es la razón por la que hacemos este tipo de videos, porque nos falta como información. Claro. Todavía tenemos tabú, aunque ya están las redes y que todo el mundo podemos subir información. A veces están tomando datos de gente que pues ni siquiera es especialista Exacto. en el área, así como tú lo estás, Sí, nos lo estás presentando puntualmente. claro. Y sobre todo la automedicación. Ah, eso Es también. muy frecuente el que te llegue, bueno, que nos llegue una paciente que diga, me puse los óvulos de las niñas bien. Ok, sí, es cierto. Me los puse, Sí. me sentí un poquito mejor, se me quitó, pero resulta que a la semana recayó. Me los volví a poner y resulta que a la semana volvió a recaer. Entonces, una infección maltratada, automedicada, con un tratamiento no específico y no bien orientado, nos puede llevar a una complicación muy grave. Eso es gravísimo porque, o sea, los óvulos están así, o sea, vas a la... Claro. Yo creo que vas al Oxxo y también Sí, ya hay. sí, No, sí, no sí, sé. te los regalan casi, Te casi. lo regalan. Sí. Ah, qué peligroso. No se Sí. automediquen, o sea, volvemos a lo mismo. No se automediquen, la verdad es que es mejor ir siempre al especialista. Claro. La verdad es que muchas gracias por acudir a, pues, este llamado de Quítate la Bata. Sé que hay muchas dudas y sé que pues, nos las tienen que dejar ahí en los comentarios para que otra vez te tengamos aclarando esas dudas. Creo Claro que que en sí. el área de ginecología es un mundo... Bueno, Es está algo la muy amplio. obstetricia, Sí, está claro. todo, o sea, podemos tener muchos temas que, pues, sí me gustaría que, pues, ustedes que están viendo este video nos dejen ahí en los comentarios qué dudas tienen para que, pues, armemos otro podcast. Claro que sí, con mucho gusto y te agradezco mucho la invitación. A ver, muchas gracias. Oye, si puedes dejarnos las redes donde te pueden encontrar Sí. las personas o los pacientes que estén viendo este video. Claro que sí, muchas gracias. Yo soy Ajá. la doctora Stephanie Godoy Santiago. Tengo un Instagram que aparezco como doctora Fanny Godoy. Y cualquier duda o pregunta que tengan, aquí estamos con el doctor Nazario. Y vamos a dejar tu número de citas aquí. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Ok, pues bueno, la verdad es que muchas gracias. Pues este es su podcast, Quítate la Bata. Estamos creciendo. Muchas gracias por suscribirse, por darle like. El plan es traerle la información del especialista. O sea, que ustedes estén informados porque al final esa es su arma. O sea, eso de voy a grabar al doctor por algo, no. Tu arma es estar informado. Entonces es bueno que veas este tipo de contenido. Gracias por estarlo observando. Gracias por la invitación. Gracias, y pues nos Nazario. vemos en un próximo podcast de Quítate la Bata.